El mensaje de esta mañana se titula Date prisa. Yo no sé, hermanos, si usted alguna ocasión ha andado deprisa. El mensaje de esta mañana se titula... Muchas veces, hermanos, sobre todo cuando vamos al trabajo, cuando nos despertamos, como que ese hermoso aparatito que nosotros amamos tanto, que se llama despertador, como que a veces no suena, ¿verdad? Ese hermoso aparatito del cual estamos todos como enamorados, ¿va? O como decimos, se nos durmió el gallo, ¿va? A veces el gallo como que no cantó y resulta que tenemos que levantarnos pues ya corriendo, ¿no? Deprisa, y ahí andamos, hacemos lo que tenemos que hacer y salimos casi que disparados rumbo al trabajo porque tenemos que llegar a una hora, ¿verdad? En el trabajo nos ponen una hora para llegar y resulta que ya se nos está haciendo tarde y bueno, hay que darse prisa, ¿no? Date prisa. Y luego hay veces que como que a nuestros hijos les encanta mucho esa frase que les digamos, date prisa, porque pues a veces ya se hizo tarde para ir a la escuela, ¿verdad? Y yo no sé por qué a veces los hijos como que les encanta eso, ¿verdad? Y uno tiene que andar, date prisa. ¿Por qué? Porque en la escuela también, ¿verdad? Hay un momento en que ya hay que llegar. O a veces cuando tenemos alguna cita con el médico o tenemos que llegar a algún lugar, también tenemos que darnos prisa. ¿Por qué? Porque también nos ponen una hora y tenemos que llegar porque, como decía el comentarista deportivo, ya no hay tiempo para más. Tenemos que salir casi que disparados, casi que correr. Y yo no sé, yo creo que eso de darse prisa como que ya a lo mejor se ha vuelto parte de nuestra vida, ¿va? Pero lo único que yo doy gracias a Dios que donde siempre estamos bien y que no nos pasa eso es cuando venimos al templo, ¿va? Siempre llegamos, ahí como que despertamos bien pronto y estamos ahí bien puntuales y todo, y doy gloria a Dios por eso, amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, hermanos, en la Biblia también nos habla de alguien que tuvo que darse prisa, de alguien que estaba en un lugar donde, como decía el comentarista, digo nuevamente, ya no había tiempo para más. Tenía que darse prisa. Así que le voy a pedir de favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a estar viendo Génesis, capítulo 19, versículo 15. Génesis, capítulo 19, versículo 15. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. De igual manera está apareciendo en la pantalla. Y dice la palabra de Dios: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Amén. Este era, hermanos, el tiempo en que la ciudad de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Este era el tiempo en que el Señor había tomado la decisión de destruir esa ciudad. Porque en esta ciudad estaba inundada de pecado. En esta ciudad no se tomaba en cuenta a Dios. En esta ciudad cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? Cada quien hacía las cosas a su manera, ¿verdad? Sin importar lo que Dios pudiera pensar o hacer. Y en esta ciudad había de todo, ¿verdad? Por lo que la palabra de Dios nos indica, en esta ciudad había violencia, se mataban probablemente unos con otros por alguna joya, algo de un valor preciado. En esta ciudad había odio, había enojo unos con otros. En esta ciudad había inmoralidad sexual. En esta ciudad se habían perdido todos los valores morales. Había de todo. Dice la palabra de Dios que desde el más joven hasta el más grande. Y había llegado, ¿verdad?, el momento en que debido a todo esto, el Señor había tomado la decisión de que se le había llegado el tiempo a Sodoma. También, inclusive en nuestros tiempos, vemos muchas cosas. En nuestros tiempos también vemos que hay odio, también vemos que hay rencor, también vemos que hay violencia. En nuestros tiempos también vemos el homosexualismo. En nuestros tiempos vemos que por nada matan a alguien
hasta por un teléfono celular. En nuestros tiempos vemos que todavía hay gente, ¿verdad?, que no toma en cuenta a Dios. En nuestros tiempos también vemos que hay gente que vive su vida a su manera, que no quiere nada con Dios. Pareciera que los seres humanos no hubiéramos aprendido esa lección. Sin embargo, el amor de Dios, ¿verdad?, que tenía, Dios quería todavía conservar la ciudad. La Biblia también nos habla de que Abraham abogó por esa ciudad, ¿verdad? Que Abraham en su diálogo con Dios le decía, Señor, pero ¿y si hubiera 50 justos ahí? Si hubiera 50, de todas maneras la destruirías. Y el Señor le decía, bueno, si hubiera 50, está bien, no la destruyo. Si hubiera 50. Y Abraham en su diálogo continuaba, ¿verdad?, con Dios y dijo, bueno, como decimos a veces por aquello de las dudas, Señor, pues, ¿y si hubiera 5 menos? Si hubiera 45, de todas maneras, Señor, la destruirías. Y el Señor, en su infinito amor, ¿verdad?, de siempre darle la oportunidad al ser humano, ¿verdad?, dijo, oh, si faltaran 5, no haría nada. Y Abraham en ese diálogo sigue insistiendo a Dios, ¿va? Después le dice, bueno, y si hubiera 40, si hubiera 30, y parece que ya al final de ese diálogo se acuerda de su sobrino, ¿verdad? Abraham se acuerda de su sobrino Lot, que se encuentra en esa ciudad, y piensa, bueno, Lot y su familia, Señor, y si hubiera 10, contando él que tal vez en la familia de Lot hubieran 10, y el Señor le dice, bueno, si hubieran 10, no la destruiría. Pero por lo que nos damos cuenta no había ni 10. Y lo cierto es, hermanos, que el tiempo se acerca, empieza a decir la palabra de Dios, ¿verdad?, en el versículo 15, y al rayar el alba, ¿verdad? Es decir, al amanecer iba a llegar el tiempo, ¿verdad? Al amanecer el tiempo se acercaba para la ciudad, ¿verdad? El tiempo se agotaba, corrían los minutos, corrían las horas, ¿verdad?, para que esta ciudad fuera destruida. El tiempo era inevitable, el tiempo ya iba a llegar. Y hay cosas en la vida que son inevitables. Inevitables tales como que un día nosotros vamos a partir ciertamente de este mundo. Un día nosotros, no lo sabemos cuándo, pueden ser muchos años, no lo sabemos. Pero es cierto que es inevitable. Un día vamos a partir y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Amén. Y en esta ciudad se le acercaba ese tiempo de que estas personas que no querían nada con Dios les estaba llegando. Ya no había remedio, digámoslo así, ya el tiempo se les estaba agotando y no había tiempo para más. Esta ciudad que se encontraba de esta forma ya no podía ser más aún, ¿verdad?, de que Dios en su misericordia había mandado estos mensajeros, ¿verdad? Pudiéramos pensar también que Lot, cuando se encontraba en esa ciudad y él conocía de Dios, seguramente él compartía, ¿verdad?, con quienes él dialogaba, de las maravillas que Dios había hecho, de lo maravilloso que es Dios, y seguramente la gente no lo escuchaba. De igual manera, nosotros, ¿verdad?, la gente estamos a tiempo de escuchar a los mensajeros de Dios. Muchas veces Dios manda mensajeros a nuestras vidas a hablarnos de una u otra manera. Muchas veces Dios nos manda mensajeros que nos dicen que tenemos que de alguna manera salir de las cosas que no le agradan a Dios. Salir de esas situaciones, esas cosas que muchas veces nosotros, aún conociendo de Dios, seguimos haciendo. Pero Dios en su infinito amor no se olvida de nosotros. Él siempre manda a alguien a hablarnos de alguna forma, de alguna manera. Escuchábamos en la mañana, ¿verdad?, nos compartían de el atentado que hubo, la masacre que hubo en Las Vegas hace unos días, que las personas todavía tuvieron el tiempo de escuchar de alguien, aunque tal vez no tuvo la manera, ¿verdad?, en cómo hablarles de Dios, pero lo cierto es que les habló de Dios también.
si alguno hubiera podido haber hecho caso al mensajero de Dios, al mensaje, tal vez hubiera dado media vuelta. Sin embargo, lo encaraban, le decían de cosas, ¿no? De manera que no le creían. Y muchas veces nosotros también, cuando alguien nos manda, el Señor, a alguien hablarnos a nuestras vidas, como que no queremos escuchar. Muchas veces como que nos queremos enojar, como que no nos parece, como que no entendemos que es Dios mismo en su infinito amor, en su infinita misericordia, que quiere que nosotros dejemos ciertas cosas y que es necesario que alguien llegue a hablarnos de Él. ¿Por qué? Porque el tiempo camina, el tiempo avanza. Dice la palabra de Dios, un poquito más adelante, que los ángeles daban prisa a Lot. Una de las funciones de los ángeles es ser mensajeros, ¿verdad? Ser mensajeros de Dios, que fue lo que estaba sucediendo en Sodoma. El Señor mandó a los ángeles, ¿verdad?, a destruir Sodoma, pero también, por amor a Abraham, a darle un mensaje a Lot de que tenía que salir de ahí. Y los ángeles, que son mensajeros, nos dan también ejemplo de que nosotros también debemos de ser como estos ángeles, debemos de ser mensajeros, de compartir la palabra de Dios a la gente que está en muchas cosas que no le agradan a Dios, a la gente que está haciendo muchas cosas de las cuales no tienen el consentimiento de Dios. Pero usted y yo debemos de ser como esos mensajeros, ir y compartirles la palabra de Dios, compartirles las buenas nuevas, decirles que hay un camino mejor, decirles que es tiempo de salir, porque no sabemos, ¿verdad?, en qué momento va a llegar ese amanecer para nosotros. Estas personas que se encontraban en Las Vegas, ellas no se imaginaban que su amanecer estaba muy pronto, que ese rayar del alba estaba muy pronto para ellos, ¿verdad? Ellos iban con un propósito tal vez de diversión y tal vez ellos pensaron, bueno, me quedan muchos años más de vida, ahorita yo a lo mío, y no se imaginaban que su amanecer se acercaba. No se imaginaban que el tiempo de partir y estar delante de la presencia de Dios se encontraba muy cerca. Con tantas cosas que suceden, nosotros no podemos decir o asegurar, tengo 50 años más seguros, por lo tanto voy a hacer todo lo que quiero, y cuando lleguen los 49 y medio, entonces empiezo a pensar en Dios, porque no lo sabemos. Gracias al Señor, ¿verdad? Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que el día que partamos de aquí vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a estar en la eternidad con Jesús. Amén. Amén. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Sabe que los ángeles, ellos tenían verdadera preocupación por Lot? Cuando fueron enviados por Dios, ellos realmente se preocuparon por Lot. Iban y lo esperaron, no es de que llegaron y bueno, ¿sabes qué, Lot? O te vas, pero a la voz de ya, porque vamos a destruir la ciudad, y como vemos que no lo haces, pues vamos a destruir la ciudad con todo y Lot. No, ellos se preocuparon, ¿verdad? Porque también habían escuchado los ruegos de Abraham, de su tío. Y de igual manera nosotros debemos de preocuparnos por la gente. Debemos de preocuparnos por todas estas personas que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Debemos de tener verdadera preocupación. También inclusive en nuestras familias, en nuestras propias familias hay gente que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Y nosotros debemos clamar a Dios por ellos, así como Abraham lo hizo. Pedirle, Señor, te pido por mi familiar, mi primo, mi tío, pero con verdadera preocupación. No como a veces ciertamente nos sucede y le decimos, bueno, ¿quieres aceptar a Dios en tu corazón, en tu vida? No, fíjate que no, primo, porque no quiero ahorita, tío. Pues que se vaya al infierno y lo mandamos al infierno bien rápido, ¿verdad? Y como que no nos preocupara realmente, ¿verdad? Inclusive nuestros familiares. Como que no somos como Abraham, que le rogó al Señor, Señor, pero si hubiera 5 menos. Y nosotros debemos de igual manera orar también por la gente y por nuestros familiares. Señor, te pido por mi tío, mi primo, mi prima.
Señor, por favor, seguir en ese diálogo con el Señor. Ayúdalo, Padre Santo, a salir de esa Sodoma en la que se encuentra. Porque estando en ese Sodoma, la gente está como con una venda en los ojos, no ven la luz, no ven la claridad. Y no importa la edad, dice la palabra de Dios, que desde el más joven hasta el más grande de edad. Toda la ciudad estaba de alguna manera cegada, toda la ciudad no tomaba en cuenta a Dios. Es decir, a cualquier edad la gente puede rechazar a Dios. Y nosotros debemos pedir al Señor por ellos. También los ángeles fueron insistentes con Lot. Le insistieron a Lot para que él se apurara, para que él saliera, para que viera que la cosa era en serio, que el tiempo se agotaba, y le insistieron. Y de igual manera nosotros debemos de insistir con la gente, de compartirles de Dios, de decirle, de verdad tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, porque un día vamos a partir de aquí. ¿Dónde quieres partir? Dice la palabra de Dios que solamente hay dos caminos, ¿verdad? El cielo y el infierno. Y muchas veces, por todo lo que nuestra sociedad nos envuelve, a veces la gente solamente quiere oír de prosperidad y de hacer dinero y que les va a ir bien, y muchas veces inclusive se evita hablar y recordar que hay un infierno, que un día vamos a partir de este lugar, y que con el amor de Cristo mostrarles que nosotros nos preocupamos por ellos, que con el amor de Cristo nosotros les amamos y también queremos verlos a ellos en una eternidad con Jesús. De igual manera los ángeles fueron pacientes con Lot. Ellos, dice su palabra, dice la palabra de Dios, que esperaron hasta el amanecer, y que inclusive le dijeron que se fuera hasta que él estuviera ya lejos, es que entonces iban a empezar a destruir la ciudad. Fueron pacientes con Lot en ese amor, ¿verdad? Y en esa misericordia de parte de Dios de haber escuchado los ruegos de Abraham. Yo le quiero preguntar a usted si cuando usted vino a los pies de Cristo, antes de eso, ¿alguien fue paciente con usted? ¿Fueron pacientes con usted cuando le compartieron de Dios? Pero conmigo sí fueron pacientes. Yo diría que muy pacientes conmigo, o inclusive hasta se pasaron de pacientes. Porque muchas veces nosotros, cuando no queremos nada con Dios, inclusive somos hasta un poquito groseros con la gente que nos comparte el Evangelio. Pero aún que la gente nos rechace, aún que la gente nos critique, aún que la gente nos señale, nosotros debemos de ser pacientes con la gente. Seguirles insistiendo y seguirles diciendo, Cristo te ama. Seguirles dando una palabra de aliento. Dios está en control. Ten fe en Dios. Búscale. No, pero es que yo no quiero nada con Dios, ni me hables con Dios. Voy a estar orando por ti. No, pero es que esta vida que yo llevo, yo la quiero vivir a mi manera. El Señor puede cambiar tu mente, tu corazón. Porque Cristo te ama y no quiere que estés en ese lugar. Dios quiere que tú salgas de ese lugar para que experimentes la tremenda bendición de estar en los caminos de Dios. De igual manera nosotros tenemos que ser pacientes con la gente. Y dice la palabra de Dios un poquito más adelante que los ángeles le dijeron a Lot, levántate. Hey, wake up, como dicen, despierta. Es tiempo de, la cosa es en serio, tienes que salir de Sodoma. Ya es hora, ya estuvo, ya no hay tiempo para más. Si tú te quedas aquí, la ciudad va a ser destruida, tú no te puedes quedar aquí, ya es tiempo, ya llegó el momento, el alba se acerca, el amanecer se acerca, Lot. Tienes que salir ya. Toma tu familia, los que tengas contigo, y sácalos de aquí. Y también nos dice la palabra de Dios que fue con los que iban a ser sus yernos y que ellos no le creyeron, que se burlaron de él, que dudaron de él de alguna manera. Y Lot tuvo que salir solamente con sus dos hijas. Y a veces así nos pasa, a veces la gente se burla de nosotros, la gente no cree en nosotros, la gente nos va a catalogar o poner una etiqueta tal vez de religiosos, nos va a poner muchas etiquetas. Pero de igual manera nosotros tenemos
que compartir el Evangelio. Y de igual manera nosotros tenemos que despertar. Porque muchas veces, como probablemente tal vez sucedía con Lot, de haber estado tantos años en una ciudad corrompida, tal vez de alguna manera ya hasta se había acostumbrado a lo que veía. Tal vez de alguna manera, tal vez ya no sentía casi nada, tal vez de alguna manera él decía, bueno, pues vamos a seguir aquí. Él ya se había establecido, probablemente él ejercía algún oficio o algo, hacía él ahí. Y muchas veces nosotros también pareciera como que nos hemos acostumbrado a lo que nuestros ojos ven. Pareciera que cuando vemos algún tipo de situación difícil, como que ya no sintiéramos nada, como que ya no quisiéramos orar por lo que sucede, como que ya no quisiéramos orar por la gente, como que ya no pasara nada. Y es necesario que de igual manera nosotros también despertemos, y a veces por eso el Señor, aunque muchas veces no nos gusta, nos permite como que darnos como un empujoncito para despertar. Y a veces no nos gusta, ¿va? Si usted está durmiendo y alguien le da un empujoncito y casi lo tira de la cama, a usted no le va a gustar. Pero sí se va a despertar. En una ocasión se dice que un rey, ¿verdad? Y parece que les había comentado ya, tenía una hija que ya había llegado a la edad de que se tenía que casar, ¿verdad? Y convocó a todo el pueblo, este rey, en frente de un lago, y ahí estaba todo el pueblo, y el rey dijo, bueno, quien atraviesa este lago y llega hasta la otra orilla, bueno, ese se va a casar con mi hija, ¿verdad? Pero resulta que en el lago habían puesto muchos cocodrilos feroces. Entonces la gente pues no quería, ¿verdad? La gente todos estaban alrededor y pues nada más se veían el uno al otro y a ver qué pasaba, y nadie hacía nada. De alguna manera tal vez algunos estaban ya como bostezando, pero resulta que de repente se oye un ruido, alguien cae al agua y empieza a nadar con todas sus fuerzas, y los cocodrilos atrás de él como si fueran uno solo, y hasta que llega a la otra orilla, ¿verdad? Y sale, y bueno, toda la gente muy contenta, y qué bueno, y todo, y el rey muy contento, y todo. Y le preguntan qué era lo que él quería, aparte de eso. Bueno, y él decía, bueno, solamente que me digan quién fue el que me empujó, ¿verdad? Porque... Pero si no hubiera habido ese empujoncito, él fuera uno más que estuviera ahí parado, viendo lo que sucedía, como si nada pasara. Y muchas veces el Señor nos da algún tipo de empujoncito. Para cuando nos vemos envueltos en situaciones difíciles, tenemos que despertar y nadar con todas nuestras fuerzas y llegar hasta donde está la presencia del Rey. Y decirle, Señor, esto que está pasando, necesitamos de ti. Muchas veces el Señor permite esos empujoncitos en la vida de la gente, cuando la gente no quiere nada con Dios. Y muchas veces, y es triste decirlo, la gente la agarra contra Dios. Cuando es más bien una bendición, cuando es más bien un favor de parte de Dios para todos, para que despertemos, para que podamos buscarle de una manera diferente, que no estemos de alguna manera adormecidos, de que todo lo que vemos y pareciera que somos inmunes a las cosas que suceden, a los atentados, a la gente que está sufriendo. Ahora que nuestros hermanos, ¿verdad?, estuvieron viendo en los hospitales, en todos estos lugares, si usted los visita también, va a ser bendición para su vida, porque usted se va a dar cuenta de la gran necesidad que hay, de la gran necesidad que tienen las personas de una palabra de parte de Dios, de una palabra de aliento. Y que nosotros estamos muy bendecidos, y a veces estamos tan bendecidos que hemos entrado en una comodidad. A veces estamos tan bendecidos que ni siquiera pensamos en la persona que está pasando una situación difícil, que está sufriendo. Pensamos solamente en nosotros, en vivir la vida, quiero hacer esto, quiero lo otro, quiero ir de vacaciones, y hacemos 1,000 planes y no oramos por la gente que está pasando necesidades, no oramos por la gente que necesita salir de las cosas que están haciendo. Muchas veces los fines de semana, mientras ahorita estamos dando gloria a Dios, y estamos rogándole al Señor y alabándole, cantándole, en algún lugar, en algunas ciudades, hay jóvenes, hay personas que están en los hospitales porque pasaron el fin de semana en algún lugar que no tenían que estar, en algún antro, en algún lugar donde no tenían que estar, en su Sodoma, y ahora están en otro lugar en el cual tampoco tendrían que estar.
pero mientras tengan vida, ¿verdad? El Señor siempre va a estar mandando esos ángeles, porque el Señor no quiere que nadie termine dentro de esa Sodoma destruido. El Señor quiere que todos sean salvos. Pero nosotros como mensajeros de Dios debemos de llevar el mensaje con amor, con comprensión, pero debemos de llevarlo. No tenemos que quedarnos sin hacer nada, porque hay mucha gente que lo necesita y nosotros debemos de despertar, debemos de darnos prisa. Porque sabe que el enemigo, él sí se da prisa también. Se dice que esta persona que hizo el atentado en Las Vegas, cuando llegaron a los cuartos que él tenía rentados, encontraron ahí un arsenal de armas y de municiones. Y Satanás también tiene un arsenal de cosas, de propuestas, que muchas veces nos hace para que estemos adormecidos. Satanás también tiene un arsenal de cosas que nos hace entretener, para que nosotros no oremos, para que nosotros no intercedamos por alguien más, por algún familiar, o por algún conocido, por alguna persona, inclusive si no los conocemos. Y muchas veces le permitimos a Satanás que nos entretenga. Pero nosotros debemos de despertar y decir, no, esto no es de parte de Dios, voy a orar por alguien, voy a interceder por alguien. Y de verdad vamos a ver los milagros que Dios hace. Vamos a ver vidas transformadas por Dios. Vamos a ver no solamente una persona, sino muchas personas que Dios saca de su Sodoma, que Dios saca de esos lugares donde no tienen que estar. Y justo a tiempo, porque si no salen de su Sodoma, el tiempo, su amanecer puede llegar muy pronto. Pero nosotros tenemos que ser esos mensajeros de decirle, hey, nadie te asegura que tienes 50 años más por delante. Nadie te lo asegura. Es necesario que nosotros nos demos prisa en compartir el Evangelio. También los que no tienen a Cristo en su corazón tienen que darse prisa también. Tienen que darse prisa en aceptar a Cristo en su vida, en su corazón. Tienen que darse prisa en aceptar la salvación. Tienen que darse prisa. Una de las cosas que las personas que no tienen a Cristo en su corazón es de que ellos no creen en lo que usted les dice. Ellos viven muy tranquilos en su Sodoma y pareciera que nada les molesta. Y cuando usted va y les comparte, no le creen. No cree. Es una de las cosas que la persona que no tiene a Cristo en su corazón piensa que va a tener 30 años por delante y dice, bueno, cuando ya sea viejito voy a ir a la iglesia. Porque a la iglesia nada más van los viejitos. Cuando eso no es así, ¿verdad? Los jóvenes, sobre todo, muchas veces dicen, no, todavía tengo muchos años, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y ya cuando sea viejito como mi papá y mi mamá, entonces voy a la iglesia. Pero no sabemos. La gente que iba, ¿verdad?, en este lugar, en Las Vegas, a lo mejor también mucha gente inocente que no iba precisamente a ese lugar, a lo mejor iba de paso. Y no se imaginaban que ya una persona sin Cristo en su corazón estaba planeando esto, que una persona que también no tenía a Cristo en su corazón estaba en una ventana planeando matar a cuantos él pudiera, una persona sin Cristo en su corazón. Y es importante que nosotros compartamos el Evangelio, porque si esta persona hubiera tenido a Cristo en su corazón, no hubiera hecho lo que hizo. Por eso es la importancia. Muchas veces no sabemos a quién tenemos enfrente, pero lo que sí sabemos, que si Dios lo puso enfrente es para que le compartamos del Evangelio, para que le digamos, es tiempo de que salgas de esa Sodoma en donde tú te encuentras, pero no de una manera de o sales o te vas ya en este mismo momento al infierno, porque eso no nos corresponde a nosotros. Decirle el amor de Cristo, Cristo te ama, es necesario, Él quiere que tú salgas de ahí donde estás. Dios no te quiere ver de esa manera. Esa no es la forma en la cual Dios te quiere ver. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero nosotros tenemos que hablar, no tenemos que quedarnos callados. No tenemos que quedarnos callados cuando vemos que la gente va de un lugar para otro haciendo cosas, inclusive a veces los vemos en mal estado frente a nuestros ojos, dañando su salud, y nosotros nos quedamos callados. A veces decimos, bueno, pues es un problema, que haga lo que quiera, total, Dios me salvó, pues allá Él. No, tenemos que amarles,
tenemos que ser pacientes con ellos. Y ellos tienen que entender que se tienen que dar prisa. Porque aunque sean jóvenes, no les garantiza cuántos años más van a tener. Tenemos que darnos prisa, porque el rayar del alba puede llegar en cualquier momento para cualquiera de nosotros, no solamente para la gente que no tiene Cristo en su corazón. Para todos y cualquiera de nosotros. Todos los días vamos y venimos, estamos en los trabajos, viajamos en carreteras. A veces inclusive en la carretera uno va tranquilamente pensando que todo va a estar bien y no sabemos, no imaginamos que el amanecer está muy cerca. La gente que no tiene a Cristo en su corazón tampoco lo imagina. Hace unos meses, o creo que ya más de un año, en Texas, dice una persona iba con su esposa, ¿verdad? Manejando en su carro, llevaba a su niña pequeña atrás, y él va manejando en el freeway y de repente se le acerca otro individuo en otro auto y lo quiere rebasar, se le quiere meter por delante y esta persona, este varón que llevaba a su familia, no se lo permite y empiezan a correr juntos uno con el otro y ahí van. Y en una de esas el que lo trató de rebasar lo deja pasar a este hombre que iba con su familia, se le pone atrás y dispara, saca una arma y le dispara y mata a la niña que llevaban atrás. Este varón se arrepintió una y mil veces, nunca se imaginó que esto iba a suceder, esta tragedia, pero hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón y es capaz de cualquier cosa. Hay mucha gente que Satanás los tiene engañados y por eso es bien importante que nosotros compartamos del Evangelio, que nosotros le compartamos a la gente, que seamos como estos ángeles y decirle, hey, Dios te está dando una oportunidad, Dios nos ha mandado a darte el mensaje de salvación, Dios nos ha mandado a decirte que te quiere ver fuera de Sodoma, Dios nos ha mandado a decirte que no te quiere ver en ese lugar en el que tú estás yendo, Dios nos ha mandado a decirte que Él no te quiere ver siguiendo haciendo las cosas que estás haciendo, porque estás dentro de Sodoma, necesitas salir de ahí, y en el amor de Cristo, Cristo te ama, Dios te ama y te quiere ver mejor, y nosotros tenemos que llevar ese mensaje con preocupación, con amor, con interés, de verdad, a todos y cada uno de ellos. Porque esas tragedias pueden llegar a cualquier gente, inclusive a nuestras familias, nuestros sobrinos, nuestros primos. Todo mundo tenemos que compartirle de Cristo, decirle, hey, es tiempo de... Y que Dios nos dé la sabiduría para saber compartirles la palabra de Dios, para saber decirles, necesitas salir de Sodoma porque el amanecer puede llegar en cualquier momento. Porque el rayar del alba puede llegar en cualquier momento. Así que, hermanos, para concluir, nosotros tenemos muchas razones para preocuparnos por la gente. Dios nos ha dado muchas razones para preocuparnos por la gente. Dios nos ha dado muchos motivos para preocuparnos por la gente. Dios pone frente a nuestros ojos y nosotros nos damos cuenta de las cosas que suceden alrededor del mundo. Motivos para orar, motivos para clamar a Dios, motivos para buscar a Dios. Dios nos ha dado muchos motivos para abogar por alguien más, para interceder por alguien más. Así que en esta mañana te voy a pedir que te pongas de pie y que ores conmigo, que ores por todas estas personas que están pasando situaciones difíciles, por estas personas que están en una Sodoma, inclusive si son nuestros familiares. Si Dios trae a tu mente en este momento algún familiar, algún tío, algún primo, algún sobrino, alguien que Dios pone en tu corazón que intercedas por él, te voy a pedir en este momento que me acompañes a orar y que intercedamos por ellos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Venimos delante de tu presencia, Señor, sabiendo de antemano que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios poderoso, pero que a la vez, Señor, tú eres un Dios justo, pero que en ese inmenso amor que nos tienes, Señor, tú quieres que toda la gente sea salva. Te pedimos, Señor, e intercedemos, Padre amado, por todas esas gentes, Señor, que todavía viven en una Sodoma. Te pedimos, Señor, e intercedemos por todas esas gentes, Señor, a las cuales te pedimos que les tengas paciencia, Señor, y que nos des la oportunidad de poderles compartir de ti, Señor. Que nos des la oportunidad, Señor, de ser esos mensajeros de parte tuya, que les podamos decir, hey, el tiempo puede llegar en cualquier momento. Arrepiéntete y acepta a Cristo en tu corazón, porque Él te ama. No importa que hayas estado en Sodoma muchos años,
Si tú quieres, Él te puede sacar de ahí. Si tú lo aceptas, Él te va a dar esa vida eterna. Señor, te pedimos por nuestros familiares, por toda la gente, Señor, que también ha tenido pérdidas. Bendícelos, Señor, y ayúdalos a cada uno de ellos. En esta mañana, Señor, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro guía, Señor, porque tú eres nuestra luz. Queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Danos la paciencia que necesitamos, Señor, al compartir. Danos ese amor, Señor, que necesitamos, Padre Santo, al compartir de ti, Señor. Pero por favor, Padre amado, permite, Señor, que todo aquel que tú nos pongas enfrente podamos compartirle y que nuestros ojos, Señor, puedan ver gente viniendo a tus pies, gente siendo salva, Señor. En esta mañana te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.